beneficio que nos pueden aportar en la industria. Perdón, ¿qué es una cámara acústica industrial? Las cámaras acústicas son un método o una forma de detectar sonidos generados en la industria por diferentes cuestiones. Cuando nosotros perceptibles para nosotros e imperceptibles para nosotros. Es una forma rápida, una cámara acústica, para detectar sonidos asociados a fugas de aire o a fugas de gases presurizados y en sistemas eléctricos. En el caso de, esta es una tecnología que ya tiene muchos años utilizándose. Antiguamente se utilizaba solamente un micrófono o una serie de micrófonos, una baja cantidad de micrófonos, para determinar fuentes de sonido. Pero era un poco como andar con un palo de ciego tratando de determinar dónde era la fuente del sonido. Lo que hoy en día se caracteriza o se utiliza en la industria es una imagen de video en la cual superponemos la fuente de sonido donde se está generando el sonido que estamos analizando y nos puede indicar una posible fuga o una descarga parcial. Antes, ¿cómo se hacía? Les comentaba, pues era el típico espumómetro que lo llaman comúnmente en la industria, paso a paso, línea por línea, estar utilizando jabón o algunas otras fuentes para generar burbujas, para detectar fugas de aire. En algunos casos ya se utilizaban los detectores de ultrasonido, pero era un poco confuso y era estar adivinando un poco dónde estaban las fallas porque no sabíamos exactamente dónde estaba la ubicación fuente de ese sonido. ¿Dónde se presentan comúnmente las fugas? Que es uno de los principales temas que nos atañen hoy, en empalmes, en cortes o en cambios de dirección en las tuberías, en conexiones rápidas. ¿Para qué utilizamos esto? Bueno, en la industria transportamos diferentes gases, dependiendo del tipo de industria en el que estemos, inherentes a la producción o inherentes a algún proceso industrial. Y en la gran mayoría de la industria se utiliza aire comprimido para limpiar, para manejar sistemas neumáticos, para diferentes cuestiones. Y estas fugas imperceptibles para el ser humano son costos que generan en la producción o en el mantenimiento de las plantas. ¿Qué son las ondas de sonido? Las ondas de sonido todos sabemos que son vibraciones que genera el objeto que está generando el sonido, mueve el aire circundante a este objeto, genera unas ondas o unas vibraciones que son, en el caso nuestro, captadas por el tímpano y genera un sonido, el cual para nosotros es característico de alguna situación. En teoría, el oído humano podemos escuchar entre 20 y 20.000 Hz, entre 20 y 20 kHz. Sin embargo, conforme va reduciéndose nuestra capacidad auditiva, pues sonidos superiores a 16.000 Hz es muy difícil que los podamos escuchar. Ayer platicaba con alguien que me decía, es que una fuga a 16.000 Hz ya es perceptible. Sí, si estás cerca del sonido o cerca de la fuente, pero si tú estás lejos y en un ambiente donde hay otras fuentes de sonido, pues es prácticamente imperceptible para tu oído el que tú tengas una fuga de algún gas y la puedas captar. ¿Ok? Las ondas de sonido son ondas regulares con una frecuencia determinada. Cuando hablamos de ruido, que es una palabra que a veces no me gusta utilizar técnicamente porque el ruido como tal no existe, son ondas en diferentes frecuencias discrepantes que no tienen una secuencia y que están presentes en la industria. Adelantándome un poco a la presentación, muchas veces me preguntan de la cámara si la cámara es capaz de aislar esos ruidos. Yo digo 100% sí, porque la cámara es capaz de diferenciar entre una frecuencia y otra
y podemos aislar las frecuencias que no nos interesan y enfocarnos en las frecuencias que nos interesan. Pero bueno, vamos siguiendo con la presentación. El sonido o las vibraciones de aire generan una presión en el aire o una presión en nuestros oídos o en la fuente que está recibiendo el sonido, que es comparable en pascales, y que en cuestiones de sonido le estamos llamando decibeles, o es la medida en la que estamos nosotros midiendo el sonido. En la industria podemos tener sonidos que tienen una presión hasta de 2 pascales, que estamos hablando de 100 decibeles, motores diésel, aviones despegando. Para nosotros, para el oído humano, ya son sonidos o presiones que el oído no puede soportar y puede ser dañino para nosotros. Entonces, dependiendo la cantidad o la presión de aire que está generándose por este sonido, son tolerables o intolerables para el ser humano y para los diferentes seres vivos en el planeta. ¿Ok? Los sonidos se caracterizan, como les decía yo, por la frecuencia en la que son emitidos. Los animales tenemos diferentes capacidades de percibir el sonido. Por ejemplo, los perros andan entre los 67 y los 45 kilohertz. Si nosotros estamos alrededor de los 16 o de los 20 en épocas jóvenes, los perros tienen una sensibilidad mayor para percibir estos sonidos. A veces me preguntan también lo que es el ruido. Les digo, bueno, si tú estás con un silbato de perro, ninguno de los seres humanos presentes los vamos a percibir, pero el animal sí, porque su oído está capacitado para eso, el de nosotros no está capacitado para tal. En muchas empresas, les decía, se generan diferentes ruidos o diferentes sonidos en diferentes frecuencias. Si nosotros tenemos un rango muy amplio de inspección, vamos a captar todos esos sonidos, porque los micrófonos de las cámaras están diseñados para captar entre 0 y 64 kilohertz en un modelo, y en otro entre 0 y 90. Entonces podemos captar todos esos sonidos o todos esos ruidos que están alrededor, y ahí viene la pericia de cada uno de los responsables dando esos rangos de medición para poder aislar los sonidos que no nos interesan y enfocarnos a los que realmente nos interesan. ¿Cuáles son los lugares objetivos o las aplicaciones para este tipo de cámaras? Podemos hacer inspecciones en la industria de la manufactura, de todo tipo de manufactura. Yo les decía, en el 80% de las industrias se utiliza gas comprimido, ya sea para mantenimiento, en algunos casos se utiliza para automatización, porque tienen equipos de automatización que son electroneumáticos. Se utilizan para detectar fugas de gases que están sometidos a una presión. Si nosotros estamos transportando un gas, llámese el gas que sea, a una presión diferente a la presión atmosférica, que tiene que ser, porque si no el gas no fluye en la tubería, si hay una fuga, al haber esa diferencia de presión entre la tubería y la atmosférica, se genera un sonido. Un sonido que puede estar en diferentes frecuencias, perceptible o imperceptible para el ser humano, pero se genera un sonido. Esa es la capacidad de estas cámaras, que nos dan esa sensibilidad auditiva que nosotros no tenemos, nos permite aislar sonidos y detectar una fuga de cualquier tipo de gas. A veces me preguntan, oye, ¿puede detectar argón o puede detectar gas freón? ¿Puede detectar cualquier tipo de gas? Sí, y solo sí está a una presión diferente a la presión atmosférica. ¿Ok? Y en el caso de la industria eléctrica, hay un fenómeno que se llama descargas parciales. Son fenómenos que se presentan por diferentes situaciones atmosféricas que permiten que el aire sea más conductivo de lo normal, y se generan algunos tipos de arcos eléctricos o de descargas hacia el aire o hacia la atmósfera, que son tan rápidas que son imperceptibles para el ojo y para el oído humano, pero generan una frecuencia específica de sonido que la cámara puede detectar. Entonces, las cámaras acústicas sirven para detectar fugas de gases, cualquier tipo de gas, sujeto a presión, y descargas parciales en la industria eléctrica.
¿Qué es lo interesante de todo esto? Nosotros, en el caso de una detección temprana de una fuga, estamos ahorrando dinero, estamos ahorrando pérdidas o estamos eliminando pérdidas en la generación de aire comprimido, cuando es aire comprimido, o estamos perdiendo o estamos evitando pérdidas monetarias en estar fugando gases. Y en el caso de los que transportan gases explosivos, estamos reduciendo un punto de seguridad o un punto de inseguridad dentro de la planta. En el caso de las subestaciones eléctricas o de las aplicaciones eléctricas, si este arco eléctrico o esta descarga no la atendemos a tiempo, van creciendo hasta generar arcos eléctricos de mayor tamaño o más grandes que pueden generar un cortocircuito dentro de una subestación y provocar accidentes bastante graves. Les decía, existían dispositivos ultrasónicos desde hace mucho tiempo para detectar esas fugas. Eran dispositivos con pocos micrófonos conectados a un audífono y que estaban completamente a conciencia o a la capacidad o a la experiencia que tenía el inspector. Se requería alguien que tuviera experiencia, que tuviera, valga la redundancia, un buen oído para poder precisar dónde se estaban generando estas fugas. O como lo dice aquí, perdón, incluso si se detectaban esa fuga, solamente era una detección y no se podían analizar porque no teníamos más información que el punto de fuga. No sabíamos flujos, no sabíamos velocidad a la que estaba saliendo, no sabíamos muchas cosas que hoy en día nos permiten analizar la fuga que tenemos. ¿Ok? Les decía, el escenario de aplicación de nuestras cámaras admite la capacidad, o tenemos la capacidad de tener muchos micrófonos que triangulan el sonido, que eliminan sonidos que no tienen que ver con nuestra fuga. Es más rápido, más preciso y nos permite el poder hacer análisis específicos con esa información que estamos obteniendo. ¿Ok? Les decía, las cámaras anteriores o los dispositivos anteriores que no eran cámaras eran un micrófono. Hoy en día, nosotros con la cámara que maneja Hi Micro, el modelo AI56, es una cámara que tiene 64 micrófonos, aquí marca 32, tiene 64 micrófonos que triangulan el sonido, nos permite detectar mayor cantidad de sonidos, mayores frecuencias de sonidos y hacer una determinación puntual del lugar donde se está generando este sonido. En el caso de nuestra nueva cámara, de la AI76, es una cámara que ya cuenta con 136 micrófonos. Entre más micrófonos tenemos, podemos identificar mayormente o más fácil los picos generados de frecuencias y podemos determinar con mayor precisión dónde tenemos una fuga. La AI56 tiene 64, la AI76 tiene 136 micrófonos. Con una llegamos hasta un rango de 60 kHz, con otra podemos ir a un rango hasta de 90 kHz, que nos permite un espectro más grande de posibilidades para poder determinar puntos de fuga o, en el caso de la industria eléctrica, puntos en el cual estamos percibiendo o esto se está generando una descarga parcial. ¿Ok? La cámara AI56, una descripción general de nuestra cámara. Es una cámara con 64 micrófonos que tienen una tecnología MEMS que son micrófonos, podríamos decirlo así, microsensores que detectan con mayor facilidad las frecuencias de sonido que estamos generando. Tenemos algunas funciones que se generan dentro de la cámara para poder analizar esa información. En base a la velocidad que estamos teniendo del sonido,
en base a la cantidad de sonido que se está generando, nosotros podemos determinar el flujo con el que está saliendo ese gas que estamos transportando y podemos determinar si es un gas embotellado, podemos determinar a través del costo cuánto dinero estamos perdiendo, y si estamos hablando de gas comprimido, nuestro nuevo software permite que nosotros pongamos la cantidad de electricidad que consumen nuestros compresores, qué tamaño de compresores tenemos, y podemos calcular el dinero que estamos perdiendo por no mantener presurizada la línea y que están trabajando los compresores en exceso de tiempo y generando los costos que no son redituables en una producción industrial. Una cámara de las anteriores o un dispositivo anterior tenían una limitada área de trabajo. Nuestras cámaras están diseñadas para poder estar hasta una distancia de 100 metros y poder detectar fugas. Me tocó hace poco en una industria de oil and gas, de petróleo, tenían una fuga muy grande de gas. Sabían perfectamente, porque era completamente perceptible para todos el sonido, pero nadie quería entrar porque era gas natural lo que estaban fugando y nadie se iba a arriesgar a hacerlo. Con una cámara acústica se puede determinar la fuente exacta donde se está generando la fuga y cerrar las válvulas correspondientes para que se tenga la seguridad suficiente para poder entrar a trabajar. Esa fuga era completamente perceptible para el oído humano, pero no se sabía dónde estaba y nadie quería entrar a verificar dónde estaba porque era muy riesgoso, porque era lo que estaba fugando era gas natural, que es altamente explosivo. ¿Okay? Las cámaras están diseñadas para cuando detectan un sonido, superponen en la imagen visual una mancha de diferentes colores. Tenemos diferentes paletas de colores para identificar el punto exacto donde la fuga se está generando y tomar las medidas pertinentes. Con esta información, como cualquier información de análisis, nosotros la podemos bajar en un software que más adelante vamos a ver y podemos hacer un análisis más puntual de qué es lo que está sucediendo en ese punto, lo que está sucediendo con esa fuga, cuánto nos está costando y tomar las decisiones correspondientes para reparar ese problema. ¿De qué está conformada esa cámara o cómo están conformadas esas cámaras? Tenemos un micrófono que nos permite hacer anotaciones de texto, perdón, de voz, para indicar alguna anomalía que estamos percibiendo en ese momento. Tenemos la capacidad de tomar fotografías e inclusive video de la imagen que estamos viendo, de dónde es la fuente del sonido, y posteriormente analizarlas. ¿Cómo se embarcan nuestros equipos? Nuestros equipos son embarcados en cajas de uso agudo, con 2 baterías que tienen aproximadamente 4, 6 horas de duración en uso continuo, que nos permiten hacer un análisis de un área determinada en un turno de 8 horas, sin necesidad de regresar a cargar la batería, porque vienen las baterías integradas para hacer los cambios en el sitio. 10 horas de uso continuo con las 2 baterías, que son las 2 de 5. ¿Ok? Nos permite hacer anotaciones de voz y anotaciones de texto, les comentaba, para que lo que detectemos en un inicio o durante un proceso de inspección, podamos hacer anotaciones hasta de 60 segundos, un texto de hasta 200 caracteres, que podamos anotar o podamos puntualizar lo que estamos viendo, y al momento de hacer un análisis en nuestro software, esa información la podamos recuperar y podamos presentar un análisis un poco más específico de qué es lo que estamos detectando en el campo. Son cámaras que traen unas entradas de HDMI en caso de que ustedes quisieran proyectar lo que están viendo en una pantalla más grande, un puerto tipo C para cargar la batería o para descargar las imágenes a la computadora,
y una tarjeta para una tarjeta micro SD, que es donde se graba toda la información inherente a nuestras inspecciones. Tenemos una pantalla de 4.3 pulgadas. Les comentaba yo 8 paletas diferentes de colores que podemos utilizar para determinar o darle énfasis a los puntos en los cuales estamos haciendo el análisis. Es un producto muy ligero que podemos transportar durante un periodo determinado en instalaciones, en fábricas. No es pesado, pesa 940 gramos. ¿Ok? Les decía, la cámara con 64 micrófonos y tiene un ancho de banda ajustable que va dentro de 2. Aquí hay un error de 2 a 64 kilohertz, que es la de 64 micrófonos. Nos proporciona una manera fácil de encontrar problemas. Aquí en esta primera imagen estamos viendo cómo, las fotografías sin una puntualización. Sabemos que hay unos puntos aquí en el lado izquierdo, el lado blanco, donde son las fuentes, pero ya con el dispositivo podemos puntualizar. Si ustedes alcanzan a ver en la imagen superior derecha, en la fotografía, se ve un punto en color rojo, que es donde probablemente podemos tener principios de efecto corona o una descarga parcial, que es donde nos está marcando la cámara, que es la fuente de sonido. En la parte de abajo, en la fotografía de abajo, sin el puntero y con el puntero podemos determinar una mancha de colores, en color arcoíris, donde podemos suponer, o nos dice la cámara que es la fuente de sonido, que probablemente puede ser una fuga, que la tenemos que comprobar, y esa es una información que la cámara nos está generando. Al momento que yo hago esto, si ustedes ven del lado izquierdo, tengo los máximos decibeles que se están generando. Nosotros podemos capturarle alguna información adicional a la cámara y nos va a dar el flujo y nos va a dar el costo. Si le metemos el costo del gas que estamos transportando, nos puede dar el costo por horas, por minutos, por día, que estamos perdiendo por esa fuga que estamos teniendo en ese momento. ¿Okay? Les decía, es una fuente o es una forma para detectar fuentes de sonido en tiempo real. Los que hacemos nosotros es convertir el valor de decibeles en el lado de los kilohertz. De este lado, del lado derecho, tenemos una gráfica, se le va en azul, donde nos está marcando las diferentes frecuencias que la cámara está captando en azul y los picos que se están generando. En el caso nuestro tenemos la cámara configurada para que detecte sonidos entre 15 y 30 kilohertz. La cámara va a despreciar todos los sonidos que están por encima y por abajo de esos dos parámetros que nosotros estamos definiendo, y se va a enfocar solamente en los sonidos que nosotros tenemos en esa frecuencia, que son donde regularmente se generan las fugas de gas. Si ven la imagen, es la misma imagen que tenemos anterior, y estamos determinando que en la base de esta tubería estamos teniendo alguna fuga. La cámara tiene una capacidad también para tener un zoom, para poder acercarnos con mayor precisión a donde es la fuente del sonido. En el caso como este, que se ve que es una fuga de gas explosivo, donde el equipo no puede entrar por seguridad, pero nosotros podemos estar en una instancia pertinente, lo suficientemente segura, para poder hacer el análisis, determinar la fuga y poder presentar una solución. Hay algunas consideraciones que tenemos que tomar. El sonido rebota en paredes, en techo, en estructuras, etcétera, etcétera. Ese sonido nos puede generar algunos problemas o algunos errores de medición o de detección, mejor dicho, de detección. Nosotros tenemos que tomar esas consideraciones al momento que estamos haciendo un análisis. Muchas veces pasa que cuando estamos haciendo estos análisis, ustedes van a ver manchas que rebotan por todos lados. Seguramente son
sonidos que están rebotando y que están dentro de la frecuencia que nosotros estamos trabajando. Cuando uno detecta una fuga o una descarga parcial, la imagen o la mancha de color se queda fija, no está rebotando, se queda fija, y ahí nos dice que exactamente es una fuente de sonido recurrente, no es un rebote, no es un ruido que se está generando por el ambiente. En ambientes donde hay muchísimo aire también tenemos el riesgo de que el sonido esté rebotando por otros lados o se distorsione. Son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un análisis con una cámara acústica. Nuestra cámara trae una función que nos ayuda a seleccionar o nos ayuda a reducir ese riesgo de un error en la medición. Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos un recuadro. Con este recuadro nosotros le estamos diciendo a la cámara, todo lo que esté fuera de este cuadro, aunque esté en la frecuencia entre 15 y 35 kilohertz, tú lo vas a despreciar. Quiero que te enfoques exactamente en lo que está dentro de este recuadro. Lo que está dentro de este recuadro es lo que a mí me interesa analizar, lo que a mí me interesa detectar. Yo puedo tener frecuencias de sonido de entre 15 y 35 alrededor de todo este recuadro, pero la cámara no lo va a tomar en cuenta porque yo le estoy pidiendo que lo haga solamente en el cuadro que le estoy indicando. Esto me ayuda cuando tengo diferentes fuentes de sonido, diferentes tuberías en el caso de detección de fugas, que me pueden estar causando distorsión o una mala detección. Me ayuda para discriminar todo eso que yo tengo alrededor y hacer una detección precisa de cuál es el lugar donde yo estoy teniendo esta fuga. En el caso de las descargas parciales también es un poco así. Tenemos que tomar en cuenta, les decía yo aquí, ven algunas reflexiones. En esta foto se ven rebotes de sonido, porque es una fuga de gas. Están unos rebotes de sonido donde la mancha se ve difuminada, donde la imagen se ve difuminada. No es realmente una fuente de sonido, es lo que le dicen, es un falso positivo, porque está rebotando el sonido en alguno de los lugares. Esto se tiene que considerar, lo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un análisis de fugas, y como yo les decía, cuando la mancha queda puntual y sin moverse por un determinado tiempo, hablamos de 2-3 segundos, si la mancha no se mueve, sí es una fuente de sonido y sí puede ser una posible fuga. Si la mancha está brincando o está moviéndose por diferentes lugares, seguramente es el sonido que está rebotando de otras fuentes que no son inherentes a una fuga. Factores que afectan la detección de las fugas: la distancia, la presión y la tasa de flujo. Entre más lejos estamos, obviamente el sonido se distorsiona, tenemos menor precisión o sensibilidad de los micrófonos. Nuestra cámara tiene una capacidad también para poder manejar un poco esa sensibilidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante. La presión, hay unas consideraciones. Si el gas, algunas veces me preguntaron si podemos detectar SF6, hexafluoruro de azufre. No se puede, porque es un gas que no está sujeto a presión, no es un gas que estamos teniendo demasiada presión. El SF6 es un gas muy pesado que tiende, cuando hay una fuga, tiende a irse inmediatamente para el suelo, o sea, baja muy rápido, y regularmente no está en presiones altas, está en bajas presiones. Entonces sí es complicado detectar gas F6. De hecho, el gas F6 se utiliza como aislante y no lo transportamos de un lado a otro, razón por la cual no tiene que estar sometido a una presión alta para poder estar fluyendo. Estas fugas, o esta cámara detecta fugas de gases que están fluyendo, que se están moviendo de un lado a otro, o en el caso del aire comprimido, que están a una presión relativamente alta y que cuando hay una fuga son liberados a la atmósfera, generando un sonido por la diferencia de presión entre la presión interna y la presión atmosférica. Entonces son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder determinar si nuestra cámara va a poder detectar esas fugas o no las va a poder detectar. Cuando la tasa de flujo
este gas es muy baja, también es probable que tengamos algunas deficiencias en la medición. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La presión, la tasa de flujo y la distancia a la que estamos del objeto para poder hacer una detección de fuga o, en su caso de descargas parciales, con precisión. Hablando de nuestra cámara como tal tiene dos funciones seleccionables completamente en nuestro software. Podemos detectar descargas parciales, 4 tipos de descargas parciales y fugas de gas. Fugas de gas, les decía yo, no importa el gas porque no estamos haciendo un análisis químico, estamos haciendo una escucha o estamos escuchando el sonido que genera este gas cuando fuga. Por eso podemos detectar cualquier tipo de gas siempre y cuando esté sometido a presión. ¿Ok? Tenemos 3 rangos, o el equipo cuenta con 3 rangos preseleccionados de frecuencia. El rango 1 está entre los 15 y los 30 kilohertz. El rango 2 que está entre los 22 y los 30 y fracción de kilohertz. Y el rango 3. Típicamente, las fugas de gases se encuentran entre los 10 y los 30 kilohertz. No significa que abajo o arriba no los podamos encontrar, pero típicamente se encuentran entre los 10 y los 30 kilohertz. La cámara tiene estos rangos seleccionables y preajustados. Sin embargo, nosotros podemos movernos, por ejemplo, el rango 1, podemos seleccionarlo y mover el span completo para arriba o para abajo, o cerrar el límite superior o el límite inferior, cerrar nuestro rango y movernos incluso en todo el espectro que tiene la cámara para poder encontrar la frecuencia adecuada en la cual se está generando esta fuga. Esto es, yo les comento las veces que hemos estado en campo, es un poco de paciencia y es un poco de estar jugando con los rangos de frecuencia de la cámara y les prometo que la fuga la van a encontrar. Les decía, típicamente entre 10 y 30, pero hay fugas que pueden estar a menor frecuencia o a mayor frecuencia que son completamente detectables por la cámara. Solamente es un poco de paciencia y de jugar con los rangos para poder hacer esa detección. Tenemos 5 niveles de sensibilidad que yo les decía, si estamos en un lugar donde existe muchos sonidos, muchas fuentes de sonido, regularmente es recomendable trabajar con sensibilidad baja. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener la cámara, el sensor o la paleta acústica va a estar moviéndose y rebotando por todos lados, porque la cámara va a estar tan sensible que va a estar captando todos y cada uno de los sonidos que se generan. Dependiendo del área donde trabajemos, tenemos que jugar un poco con la sensibilidad de la cámara para evitar esa extra detección de la cámara y confundirnos con sonidos que no son realmente fugas y que nos están generando un poco de ruido. Les decía que la distancia también es importante. La cámara tiene la capacidad de ajustar la distancia a la que yo estoy haciendo la fuga. Nosotros podemos seleccionar hasta 100 metros, nos podemos mover en una regleta, en una opción que tiene la cámara, podemos movernos en esas distancias para poderle decir a la cámara con qué intensidad me está llegando el sonido, para que la cámara pueda determinar si es o no un sonido que está en la frecuencia que yo necesito y si es o no una fuga o una descarga parcial. En la configuración, eso en la parte de la configuración de gases. Tenemos la capacidad de determinar el valor o el costo monetario que estamos perdiendo por una fuga. Hoy la nueva versión de software de nuestra cámara nos permite hacer 2 cálculos diferentes. Si yo estoy hablando de gas embotellado, vamos a hablar de gas freón o de algún otro tipo de gas que yo estoy transportando a un área de producción. Yo tengo que poner
el único valor que me interesa es el flujo o el precio unitario que yo estoy pagando por ese gas. Argón, estoy transportando argón, yo sé que el precio del argón es el litro es de $50 o de $20, yo le capturo esa información a la cámara y la cámara me va a calcular las pérdidas monetarias que yo tengo en un tiempo determinado que también yo se lo voy a dar a la cámara. Le voy a decir, dame cuánto estoy perdiendo por minuto, cuánto estoy perdiendo por hora, y eso me va a dar una versión o una información de cuán severa es mi fuga y cuán rápido yo tengo que tomar una decisión para repararla. En el caso de fugas de aire comprimido, ya es diferente, ya tengo yo la capacidad de manejar si son fugas en tuberías de metal, en uniones roscadas, en uniones de tuberías, le puedo dar esa información a la cámara y la cámara va a seleccionar en su algoritmo de dónde está generándose esa fuga. En el caso de aire comprimido, yo puedo decirle cuál es el precio que estoy pagando por kilowatt hora de electricidad, cuál es la potencia en kilowatts de mi compresor y me puede inclusive calcular la cantidad de CO2 que yo estoy mandando a la atmósfera por tener mis compresores prendidos o encendidos más del tiempo necesario para mantener nuestra línea presurizada. En el caso del de aire comprimido, los que han estado en la industria, los que están en la industria saben que el aire comprimido se genera en un compresor, lo meto en la línea y está siempre presurizado. Cuando yo necesito el aire, lo utilizo para limpieza, lo utilizo para sistemas electroneumáticos, lo utilizo en el caso de las gasolinas para llenarle a las llantas, lo utilizo de mil formas, pero si yo tengo fugas en esa línea que teóricamente no debe de salir gas hasta que yo lo solicito, mi compresor está trabajando exceso de tiempo, está consumiendo mayor electricidad y me está costando el tener esa línea presurizada. Por eso es importante en las líneas de aire comprimido mantener a raya las fugas para que nuestros compresores no trabajen de más. La cámara hoy en día me permite hacer esos dos cálculos. Cálculos de gases que yo tengo embotellados, les decía argón, freón, gas natural, gas LP, que tienen un precio determinado en el mercado, lo capturo en la cámara y de acuerdo a la frecuencia y a la velocidad con la que está saliendo, puedo calcular un costo por pérdidas, o en el caso del aire comprimido, le doy la información de mi compresor, le doy mi costo de mi kilowatt hora y le doy la cantidad de CO2 que yo estoy emitiendo y la cámara me va a decir cuánto estoy perdiendo yo en dinero por cada minuto o cada hora que yo tengo esa fuga latente en mi línea de aire comprimido. Les decía, y esto es un poco lo que estamos platicando, yo les doy unos diferentes costos a la cámara, me calcula los costos estimados por un tiempo determinado y me ayuda a delimitar qué tan severa puede ser mi fuga y la velocidad con la que yo tengo que repararla para estar teniendo pérdidas. En el caso de las descargas parciales, es más cuestión de seguridad que de pérdida monetaria. Yo tengo una opción en el caso de las descargas parciales, bueno, primero selecciono dentro de mi cámara que voy a hacer en lugar de fugas, voy a enfocarme en descargas parciales. Si recuerdan en diapositivas anteriores, nos decía que las descargas parciales están en una frecuencia diferente a lo que son las fugas de gases. Nosotros le decimos a la cámara, hoy vamos a trabajar con descargas parciales, vamos a analizar en una frecuencia diferente, que también es ajustable para arriba, para abajo, mover el span superior o el span inferior, podemos hacerlo, y la cámara tiene la capacidad de podernos determinar si solamente es un ruido que se genera por otras causas o es una descarga parcial, y
nos indica dentro de los 4 tipos de descargas parciales cuál de ellas podemos estar teniendo. Nos permite detectar descargas de corona, descargas flotantes, descargas superficiales y descargas de partículas. Dependiendo de la frecuencia en la que se está generando el sonido, la cámara lo va a aislar, nos va a decir cuál de estas 4 tipos de descarga parcial se está generando en base a la frecuencia del sonido que está percibiendo, nos va a puntualizar y podemos determinar la severidad de descarga que tenemos y saber también cuán rápido tenemos que actuar para resolverla. Aquí les decía un poco de los tipos de descargas parciales que existen, las frecuencias que manejan. Las descargas parciales regularmente, ¿dónde se dan? En aisladores, en transformadores, en cables de alta tensión. Esto es más para la industria eléctrica o para las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad, que tienen su subestación propia y que regularmente pueden tener riesgo de sufrir descargas parciales. Como todos los equipos de análisis y de detección, nos tienen que servir para algo. Nosotros esa información que captamos nos tiene que servir para tomar decisiones. Yo les decía en un principio, cuando empezó esta tecnología, era un cono con 10, 5 micrófonos y un especialista muy fino de oído que detectaba esos sonidos y nos decía dónde estaban y suponíamos que era una fuga. Hoy en día podemos seguir haciendo eso porque adicionalmente las funciones que les dije, el nuevo software de nuestra cámara nos permite conectarnos con unos audífonos Bluetooth y convertir el ultrasonido en sonido audible o que pueda ser escuchado por el ser humano. Pero eso, lo más importante es que lo podemos trasladar a un software de análisis donde podemos determinar exactamente dónde es la fuga, podemos hacer una cuantificación y podemos generar un reporte. Regularmente las personas que hacen los análisis o las detecciones en la industria no son los mismos que reparan. Entonces, tenemos que dar información suficiente para que los involucrados en el mantenimiento sepan cuál es el problema, cuál es la severidad y exactamente dónde se encuentra el problema para poder tomar una decisión. El software de análisis de nuestra cámara nos permite hacer eso. Lo que yo les decía, la velocidad del flujo, los decibeles, la frecuencia en la que está trabajando, toda esa información se queda grabada en cada una de las imágenes o videos que tomamos y al momento de descargarlo en nuestro software, que vale mencionarlo, es un software gratuito que no tiene ningún costo de licenciamiento ni costo de actualización, que se puede descargar de nuestra página de internet. Ustedes lo descargan las imágenes con las cuales fueron tomadas en el campo y pueden hacer un análisis de ellos. Adicionalmente, la cámara, como todas las cámaras de High Micro, puede convertirse en un punto de acceso y tenemos una aplicación que se comunica con un dispositivo móvil, que ya sea teléfono o tableta, y podemos obtener la información que está obteniendo la cámara en el celular y ahí mismo podemos generar un reporte rápido de qué es lo que está sucediendo en sitio. Si queremos un análisis más grande, bajamos el software para correr en la computadora, lo bajamos de nuestra página de internet y podemos presentar reportes más puntuales, más específicos para el equipo de mantenimiento que va a reparar esa falla o esa fuga que estamos teniendo dentro de nuestra planta. Les decía, retomamos lo que decíamos hace rato, podemos cuantificar, podemos hacer una representación gráfica de cómo se están manejando las diferentes frecuencias en la imagen que nosotros estamos tomando y podemos presentar un reporte puntual de qué es lo que está sucediendo con costos y con valores en pérdidas para quien corresponda toma las decisiones necesarias
para poder evitar esos costos en la industria y obviamente que la cámara o la inversión en el equipo sea redituable porque estamos retornando el dinero a la empresa por no tener esas fugas de gases embotellados o de aire comprimido. Luego el software les hace una gráfica de las intensidades de las señales que estamos percibiendo. Esto es un poco para ejemplificar ahí los problemas que estamos teniendo. Pero básicamente es lo que les he comentado, es generar un reporte con la información suficiente para determinar qué tan pronto yo debo actuar en una situación de una fuga o qué tanto puede esperar para un paro programado y no tener que hacer un paro no programado y que no sea más costoso para nosotros. En el caso de las descargas parciales, también les decía, me determina 4 tipos de descargas parciales, las clasifica y me puede generar la severidad, qué tan riesgoso es permitir que esa descarga se siga generando o tomar acciones pronto para corregirlo. Ya que está hecho el reporte, yo lo puedo exportar a un PDF, lo puedo compartir ya como un archivo PDF para que los involucrados estén conscientes de qué es lo que está sucediendo y se tomen las decisiones correspondientes. Esto es lo mismo, pero para descargas parciales. Es un ejemplo de cómo se presenta un reporte tanto para descargas parciales como para fugas. En descargas parciales, les decía, me dice de los 4 tipos de descargas parciales, qué porcentaje es corona, cuál es de partículas, cuál es de superficie, cuál es flotante. En el caso de fugas de gases, pues me va a dar el precio estimado del gas que estamos transportando, el costo que yo tengo por un tiempo determinado en pérdidas por ese gas que está fugando y la demás información de cuándo fue capturado y todo para que podamos nosotros compartir esto con los especialistas de mantenimiento y tomen las decisiones de reparar o no reparar dependiendo de sus tiempos. Son algunas imágenes de algunas descargas que se detectaron. En el lado izquierdo tenemos una descarga que es 99% efecto corona. Cuando tenemos una descarga, también la cámara tiene la capacidad de separar esas frecuencias, decirme, no es una descarga parcial de ningún tipo, es solamente el ruido que se está generando porque no está en la frecuencia exacta para poder determinar que es una descarga parcial. En este caso sí, lo considero una descarga parcial, el 99% de ese sonido está generado por un efecto corona y está puntualizado que lo tenemos ahí en un cable. En este caso, las descargas parciales regularmente se dan en las conexiones eléctricas, cuando se dan en cables, o a mitad de un proceso de transportación de electricidad, es a veces más peligroso. ¿Por qué? Porque ahí ya tienes una lesión en el cable, tienes algún problema en el cable que puede acrecentar y dejarte probablemente sin luz un buen tiempo porque el cable puede trozarse. En el caso de las fugas, les decía yo, lo más importante es determinar costos para poder saber si reparo o no reparo. El nuevo equipo AI-76 tiene 136 micrófonos y maneja frecuencias hasta 96 Hz. ¿En qué me beneficia tener 136 micrófonos y no 64? Que tengo mayor sensibilidad, tengo mayor capacidad para triangular el sonido y mi precisión es mejor. Entre más micrófonos tenga, puedo alejarme más. Tengo una matriz que me permite triangular con mayor precisión la fuente del sonido y me puede dar mejores resultados. Ambas cámaras pueden dar el resultado adecuado, pero dependiendo la aplicación, puede ser una AI-56 o una AI-76. La AI-76 se recomienda cuando tienes muchas fuentes de sonido cercanas, necesitas
aislar con mayor precisión el sonido, es recomendable tener más micrófonos que me permitan hacer esa detección con mayor sensibilidad, con mayor precisión y no tener falsos negativos que me hagan tramitar una reparación cuando realmente no tengo una fuga. Las funciones básicas son similares. Tenemos cálculos de pérdidas cuando tenemos gases embotellados. Podemos calcular el costo cuando tenemos aire comprimido. Podemos determinar las descargas parciales, en este caso corona, las de partículas flotantes o de superficie. Podemos hacer lo mismo, pero con mayor precisión. Estas son algunas imágenes de pruebas que se han hecho en detecciones de fugas. Hace poco se hizo una detección, no de una fuga, sino de un vacío que se estaba generando en unas bolsas en una industria para que hace bolsas de aire para los automotriz. Para automotriz se detectó vacío. Yo pedí autorización para poderlas poner por las fotografías, pero no me llegó a tiempo para poderlas poner, pero tengo unas fotografías que puedo compartir sin ser abierto, tan abierto, donde se detectaron no una fuga, sino un vacío que se estaba generando en estas bolsas porque que no estaba, y para ellos era un costo de producción de mala calidad porque no estaba generando el vacío suficiente. Son fugas de aire comprimido en empresas de alimentos. Igual son otras fugas de aire detectadas, son ejemplos. Son más ejemplos de aire comprimido, de fugas de aire comprimido. Una fuga en una bomba de aire. Esta es una prueba de vacío que se hizo con una aspiradora, pero ya lo hicimos en vivo, en una empresa en México, que se detectó vacío en su producción, en los productos que produce, y les causó muy buena impresión porque les ayuda a reducir costos de retrabajo de productos que salen con mala calidad. Les decía, las fugas de gas también son muy socorridas. Tenemos aplicaciones ya en México de empresas que han comprado para detectar fugas de gas por el nivel de explosividad o de riesgo que puede tener el trabajar con gas natural o con gas LP. La cámara lo puede detectar. Hemos detectado o hemos tenido ya aplicaciones donde lo hacen, y ahí lo que estamos ganando pues es seguridad en nuestra industria para poder transportar estos gases sin generar ningún tipo de problemas. Más aplicaciones de diferentes fugas. Les decía, no es el gas, no hay limitación en el tipo de gas que podemos detectar. Lo que está detectando la cámara es sonido, el sonido que genera este gas, sea cual sea, cuando se libera de las tuberías y genera una contrapresión con la presión atmosférica, produce un sonido que es detectado por la cámara. Les decía yo, no importa el gas que sea, siempre y cuando esté sometido a presión, la cámara va a detectar ese sonido y nos va a decir el punto exacto donde existe la fuente de ese sonido, que puede ser generado por una fuga del gas que está siendo transportado por esa tubería. Descargas parciales, algunas imágenes de descargas parciales. Subestaciones eléctricas. Esto es muy específico para la industria eléctrica o industrias muy grandes como cementeras, como acereras, donde su consumo eléctrico es sumamente grande y tienen alta tensión, porque las descargas parciales en media tensión y en baja tensión son muy poco probables. Donde realmente se dan es en alta tensión. Por mí es todo. Agradezco a Ricardo León, un compañero de Colombia que fue el creador de esta presentación.
Yo lo único que hice aquí fue compartirla con ustedes y quedo abierto para preguntas. Hola a todos. Las preguntas nos las pueden hacer llegar en la misma sección de preguntas de su GoToWebinar. Aquí ya tenemos una. ¿La cámara acústica funciona para fugas de hidrógeno? Gilberto, ¿nos ayudas con Sí, esa pregunta? sí, yo les decía, no importa el gas, realmente lo que hace la cámara es detectar sonido. Cualquier gas que está sometido a presión, cuando sale, cuando fuga, genera ultrasonido. La cámara lo va a detectar. La cámara, bueno, a lo mejor es un complicado llamarlo cámara porque realmente es un cúmulo de micrófonos, es un detector de sonido. Yo detecto ese sonido que genera el gas cuando fuga, no importando el tipo de gas, siempre y cuando esté sometido a presión. Lo interesante aquí saber de este hidrógeno es qué presión trae la línea para transportar el hidrógeno y seguramente si es una presión, voy a buscarte una tabla y se las pongo de las presiones necesarias y la cámara lo va a detectar. Sí, o sea, la respuesta es sí, sí lo detecta siempre y cuando esté sometido a presión. Gracias. El software, otra pregunta. ¿El software maneja base de datos? Sí, sí, o sea, todas las imágenes que ustedes capturan se quedan guardadas en el software en un archivo que regularmente es con la fecha que fue tomado y cada una de las imágenes tiene fecha y hora y así es como se genera el archivo. Un archivo cuando hoy 24 de junio, perdón, 24 de mayo, y si yo tomé entre las 9 y las 10 de la mañana, tomé 20 imágenes, la primera es la de las 10, 10:05, 10:10, 10:20, así con esas frecuencias, con esa extensión se van grabando los archivos y sí, tengo toda esa información en un archivo y si la quiero volver a analizar en el futuro, ahí está la información guardada. Tenemos otra pregunta. ¿Tiene alguna experiencia en la aplicación de fugas de gas propano? Para aire u otro gas comprimido, ¿cuál es la presión mínima detectable? Ah, el dato exacto no tengo la presión mínima detectable, pero se los podemos dar. La mínima detectable por la cámara. Gas propano, sí, hay un cliente en el norte del país utiliza la cámara para hacer inspecciones de seguridad en gas LP y sí ha detectado fugas y lo único que me queda es darte la presión mínima de detección de la cámara. Tenemos otra pregunta. ¿Las cámaras pueden detectar el paso de gas a través de los asientos de válvulas, como válvulas de control, válvula check, tipo bola, etcétera? El paso a través de válvulas, uh, mira, es lo que les digo, lo que detecta la cámara es sonido. Si me preguntaba alguien, es que si la tubería está dentro de la pared, no, porque el gas al final del día no está escapando hacia la atmósfera, no está generando una contrapresión. En este caso, no entiendo bien la pregunta. Sí puede, si la válvula check o las válvulas están libres o están abiertas a la atmósfera, sí lo puedes detectar porque estás mandando el gas a la atmósfera, estás generando un sonido y la cámara lo va a detectar. Si las válvulas están
cerradas o están cubiertas por algún dispositivo de seguridad, no lo va a detectar la cámara porque ese sonido no va a llegar a la cámara y no va a saber qué es. No sé si esa es la pregunta. E Una inclusive aclaración. el nuevo software, perdón, Sí, adelante. inclusive el software nuevo me permite seleccionar dónde estoy buscando la fuga, si es una tubería, si es una válvula, si es una junta, me permite hacer esa selección de qué tipo de fuga estoy buscando. Si lo estoy buscando en tuberías de metal, si lo estoy buscando en uniones de tubería roscada o solo lo estoy buscando en conexiones rápidas. Generan diferente sonido. Yo le selecciono a la cámara si estoy inspeccionando una tubería, si estoy inspeccionando roscadas o si estoy inspeccionando uniones. Lo selecciono dentro de mi tipo de fuga que estoy buscando. Es más puntual o utiliza filtros que me permiten determinar la fuga en esos tres tipos de conexiones diferentes en la industria. No sé si quedó clara la explicación. Sí, Gil, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede o al acortar el filtro del espectro nos dará mayor nitidez y estabilidad en la señalización de colores del origen de la fuga? Claro, claro, o sea, tengo un span de 0 a 90 y lo tengo abierto, todos esos sonidos los va a captar la cámara, todos, o sea, inclusive si es un rebote, si es el aire, o si es un motor que está junto a nosotros, si yo tengo de entre 0 y 90 y tengo junto a mí un motor, seguro que la cámara va a captar ese sonido. Es por eso que yo tengo que jugar con los rangos. Les decía, típicamente entre 10 y 30 kilohertz están las fugas. Yo selecciono ese rango, acoto mi sensibilidad o acoto mis micrófonos a que nada más perciban ese sonido y a todos los demás no le hagan caso. Y conforme yo lo voy cerrando, voy volviendo más preciso en la cámara y voy detectando un punto más precisamente o con mayor precisión que si lo hago con un span abierto. Con cualquier instrumento de medición pasa lo mismo. Entre más cerrado es el span, yo soy más preciso, pero eso tiene que ver con la experiencia de cada uno de los operadores y con un poco, desde decía en un principio, ciencia que puedas tener para estar jugando con los rangos, poder aislar todos los sonidos externos que te pueden causar una falsa medición y llevar tu cámara a mejor precisión. También tenemos la opción, como les decía en la cámara, de darle mayor sensibilidad a la cámara. Estoy en un lugar donde tengo muchas fuentes de sonido y le pongo una alta sensibilidad, la cámara la voy a volver loca, entonces tengo que ponerle una sensibilidad baja, reducir mi span y con calma, con mucha tranquilidad, poderme buscar las fugas y seguramente que la cámara va a ser más preciso y les va a encontrar con mayor facilidad. De acuerdo, gracias. Otra pregunta que tengo es, bueno, me han preguntado varias veces si el material de la presentación va a estar disponible en la página de Syscom, en el área donde hicieron su registro, o si recibieron una liga directa para registrarse. El material lo van a poder encontrar en nuestra página, en el área de capacitación y capacitaciones o presentaciones anteriores. Ahí va a estar una liga para la grabación de esta presentación. El video que estuvieron viendo en sus pantallas va a estar disponible. Solo tarda algunas horas en lo que se procesa y se sube a nuestro canal. Entonces va a estar disponible. Ya si gustan o si requieren alguna parte de la presentación, ahorita Gilberto nos va a compartir los datos de contacto para que nos busquen y poder compartir el material que ustedes requieren. Y también no sé cómo podamos hacer en cuanto tenga la respuesta, Paco, de cuál es la presión mínima de detección.
sería interesante subirlo aquí, si se puede, para que todos los que escucharon la presentación, pues sepan cuál es la presión mínima que debe de existir en la línea para que la cámara pueda detectar. Sí, vemos la forma de agregar el material o la respuesta a estas preguntas. Okay. Bueno, por cuestiones de tiempo, tenemos solamente oportunidad de contestar una pregunta más. Que me voy en orden. La siguiente es si es necesario algún accesorio para cambiar entre pruebas eléctricas o de fugas. No, ninguno. El software de la cámara, en el menú, yo tengo la opción de seleccionar descargas parciales o fugas. Yo tengo en la cámara, hay un botón que es como un target, es como un tiro al blanco. Yo aquí le pongo modo de detección y la cámara me va a decir si quiero descargas parciales o quiero fugas. Yo lo selecciono y no hay que hacer nada más. La cámara automáticamente, el algoritmo queda definido si es descargas parciales o fugas. No se necesita nada más. Muy bien, pues con esto cerramos la sesión. E igual, como les comenté, les dejamos los datos de contacto para cualquier duda que tengan, dudas adicionales. Si alguna quedó sin responder, nos pueden contactar y con todo gusto le damos respuesta. Sí, y también te pediría, Paco, las preguntas que ahorita quedaron sin respuesta, si me las puedes compartir, pues aprovechamos para contestar las que se puedan ahorita, las que sean más complicadas, directamente con fábrica, para que para todos les quede claro dónde pueden utilizar la cámara, cómo la pueden utilizar y el beneficio que les puede obtener como industria para poder trabajar más eficientemente. Muy bien, aquí les estoy compartiendo tu correo y de la misma forma les comparto tu número telefónico, ¿de acuerdo? Sí, el WhatsApp puede ser por WhatsApp o por correo. Hoy en día es más rápido el WhatsApp, así que si yo estoy abierto, me despido. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Traté de ser lo más coloquial posible porque a veces hablar de tantas cuestiones técnicas no es tan agradable, a veces hasta aburrido es, pero espero que haya quedado claro. Si alguien tiene una duda específica y más técnica, pues con gusto me la pueden enviar y vamos a hacer lo necesario para que se les conteste, queden claros y pues queden abiertos a esta tecnología que les puede funcionar bien a ustedes o a sus diferentes clientes. Muy bien, pues muchas gracias a todos los asistentes y gracias a ti, Gilberto, por habernos acompañado y dado esta presentación, que la verdad es muy, muy interesante. Algo también muy importante, estos productos ya están disponibles, los pueden encontrar en nuestra página. Si tienen algún requerimiento especial, pueden contactar a Gilberto. Él les puede apoyar con más información directamente de fábrica o por parte de HIC Micro.